Muy buenas tardes a todos y bienvenido nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Hoy, como todos los miércoles, estamos presentes para juntos hacer este programa. El invitado de hoy, un precioso, ya van a ver qué lindo que es. Quiero recordarles que el próximo miércoles estaremos aquí presente a la misma hora, 7 de la tarde, hora de New York, presentando a Pilar Jaramillo. Esto es agosto 27. Ella nos hablará ideas asombrosas. Esto es por medio de Sergi Torres, que ya lo conocen, hizo un video sobre las ideas asombrosas, el cual se mostrará durante el programa. Septiembre 3 estará con nosotros Joaquín Cámara, que nos presentará la reencarnación. Septiembre 10 con nosotros Margarita Faray. Ella nos presentará Regresa a tu mundo. No es tu hora todavía. Y septiembre 17 nuevamente con nosotros, Janus Wanat, que nos presentará Mundo de separación a través de mi alma. Agradecerle siempre y cada uno de ustedes por estar presente con nosotros miércoles tras miércoles haciendo juntos este programa. Gracias por ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube Encuentro del Miércoles en New York. Gracias por compartir cada uno de esos videos porque nuestros invitados nos dejan con tanto amor toda su sabiduría, su conocimiento, su amor. Y esto hay que compartirlo. Es muy importante. Y gracias, gracias, gracias. Gracias por darle el suscribirse en el canal que está ahí en el botón rojo. Por favor, compartan estos. Gracias. Y el día de hoy desde España, imaginen desde España, con nosotros y presentándonos la luz que emerge de nuestro interior. Juan Cortés Henao, gracias por estar aquí. Bienvenido. Abre tu micrófono y estamos. Gracias, Adriana. Gracias a todos por estar presentes. Todo un gusto poder compartir, comunicar todo esto que venimos haciendo desde hace un buen tiempo. Y bien, muy feliz. Qué Gracias. lindo. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Siento que estoy vibrando en una frecuencia muy, pero muy linda en este momento. Me encantaría que nos contaras un poquito de ti, a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a este camino. ¿Cuál fue tu llamado? Maravilloso, Adriana. Sí, mi nombre, para quien no me conozca, es Juan Cortés Henao, Juancho para los amigos más cercanos. Y bien, todo esto comenzó de alguna manera en 2014, que con un grupo teníamos la hipótesis y estábamos pensando, ok, si todo esto de la hipnosis, de la mente subconsciente, funciona para poder bajar a nuestro mundo interior, encontrar traumas que pueda haber, solucionarlos y así poder llevar una vida mejor, esto que sabemos que funciona también, eh, nos preguntamos, ¿y si pudiéramos también ir al subconsciente y encontrar dones, talentos que tenga la persona tal vez escondidos, tal vez sin reconocer, ponerlos sobre la mesa y como base en esto, desarrollar modelos, sea para empresa, sea para la manera en que te presentas en tu organización, colaboras con los demás, en tu familia? ¿Ves? Como ir a encontrar esos tesoros internos que todos albergamos en el interior. Y esa fue la hipótesis. En 2014 comenzamos a estudiar y utilizar varias técnicas de diálogo con la mente subconsciente y finalmente estamos donde estamos tirando el hilo y entrando por ahí. O sea que es un poco eso, es un poco reconocer nuestro mundo interior, saber que tenemos una cantidad de técnicas dinámicas a medida para poder irlo modificando, como preparar un jardín interno y poder desplegar todas las maravillas que nuestro ser tiene para entregar al mundo. Y en eso estamos, Adriana. Por ahí andamos. Qué bello. Y en sí, desde tu parte, ¿cómo ingresaste a este mundo espiritual? ¿Cómo fue que te entregaste? ¿Cómo fue la puerta que se abrió para ti? Bueno, yo realmente mm,
Siempre siento que he tenido bastante sensibilidad con el mundo espiritual, siempre me he hecho preguntas, siempre he tenido la sensación como que hay un plan muy potente dentro de cada uno de nosotros y que nuestra labor es descubrirlo, reconocerlo para ser quien estamos llamados a ser. Básicamente esto, ¿sí? Mi espiritualidad, que siempre digo que es más bien práctica, tiene que ver con esto, con encontrar ese plan albergado en el interior de cada uno y desarrollarlo de alguna manera con las herramientas que la vida nos da. Eh, este fue el motivo por el cual, desde esa época, 2014, hace unos 11 años, nos enfocamos mucho esto en el terreno de la empresa, es decir, como humanizar las organizaciones, que el ejercicio laboral sea también un ejercicio espiritual, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no poder desplegar tus dones y talentos en el lugar donde te encuentres? Y creo que ese ha sido como un punto clave, el encontrar el sentido de la labor que desarrollas cada día y encontrar también espiritualidad ahí. Qué belleza. Y esta luz que emerge de nuestro interior, ¿podemos encontrarla cómo? Mira, se habla mucho de plenitud, ¿verdad? De ir y buscar y encontrar la plenitud. Esto se basaría más bien en una mirada distinta en ese aspecto. Es decir, la plenitud no debemos ir a buscarla a ningún sitio. La plenitud ya la albergamos internamente y es cuestión de retirar tal vez el ruido que a nivel puede ser de emociones, de creencias, de todos estos filtros de percepción de la realidad que tenemos interiormente, poderlo retirar para que esta luz que ya albergamos dentro pueda emerger, pueda brillar naturalmente. Es un poco la mirada, ¿ves? Con el tratar o dialogar con nuestra mente subconsciente, retirar esas nubes que habría entre el yo y la esencia para que todo aquello que quiere expresarse a través de nosotros pueda hacerlo con total naturalidad. O sea que el enfoque sería más bien esto, hablando en términos de plenitud, tendría que ver con más bien retirar lo que veremos hoy en cuestión del mapa de la conciencia, el doctor David Hawkins, sería retirar frecuencias por debajo del nivel de 200 para que todo ese potencial que hay por encima de 200 pueda brillar y manifestarse. Bueno, ahora que ya hablamos de números y frecuencias, vamos a tener que entrar un poquito más en esto, ¿no? Claro que Porque van a sí. haber personas que en este momento van a decir, ok, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son las frecuencias y qué son todos estos números que nos estás diciendo? Ujú. Mm. Bien, todo esto parte de un estudio del doctor David Hawkins. Quien no lo conozca, él realizó un estudio de más de 20 años, durante la época años 60 hasta el año 1995, que publicó su primer libro llamado, o uno de sus primeros libros con ese tema, llamado El poder versus fuerza. En este libro nos plantea un elemento que enseguida vamos a poner en pantalla, llamado el mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia, si vemos, es un estudio sumamente pedagógico porque nos muestra que toda palabra, emoción, intencionalidad que albergamos internamente tiene una frecuencia vibratoria que puede ser medible, ¿sí? Vemos entonces en el mapa, veremos enseguida un mapa que tiene una escala del 0 al 1000, donde 200 sería el punto de integridad. ¿Por qué integridad? Porque se supone que las frecuencias que están por encima de 200 son íntegras al apoyar la vida y las que están por debajo de 200 pues no lo hacen. Básicamente, en vez de apoyar la vida, vemos que en los niveles más bajos incluso la atacan. Pues para quien no conozca este mapa que tenemos delante, sí, es, repito, una herramienta sumamente pedagógica para poder comprender qué tipo de frecuencias o con qué tipo de pensamientos, emociones nos estamos alimentando interiormente. Ejemplos, ¿sí? Hoy en día se habla mucho del amor versus el miedo.
Aquí en esta escala veríamos al amor en 500, el miedo, el temor en 100. Y como recuerdan, por ejemplo, biólogos como el doctor Bruce Lipton, una frecuencia de amor, un pensamiento que nos activa una frecuencia de amor, un sentimiento de amor, genera oxitocina, vasopresina, dopamina. Si al momento cambiamos este pensamiento, emoción de amor, por uno de temor o de miedo en 100, lo que se libera en el cuerpo es algo muy distinto. Sería más bien el cortisol, la conocida hormona del estrés y elementos similares. Con lo cual, incluso fisiológicamente, está actuando este nivel de pensamiento y de emoción y todo el día, las 24 horas, funciona exactamente igual. Viendo el mapa, nos empezamos a dar cuenta, empezamos a reflexionar de qué tipo de frecuencias estamos activando, estamos alimentando, estamos potenciando internamente durante el día. Yo la primera vez que lo vi, honestamente, debo decir que caí en cuenta de cómo yo mismo activaba el temor, cómo activaba la ira, cómo me metía en pensamientos de orgullo, de desprecio. Sí, como automáticamente, porque es en la sociedad que vivimos, la queja es un tema de conversación. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, pues aquí, mira este día tan frío, o tanto calor, o tal o cual, y vamos entrando sin darnos cuenta en estas frecuencias por debajo de 200 que una activa a la otra y cuando nos damos cuenta, cuando menos damos cuenta, ya estamos aquí alimentando todo esto sin querer. Con lo cual yo lo recomiendo para quien no lo conozca y para quien ya lo conozca, que siga profundizando este mapa de la conciencia como una autorreflexión de qué estamos, con qué nos estamos alineando durante nuestro día. ¿Y cómo podemos revertir las frecuencias? Sabemos que un pensamiento sería lo ideal, pero hay momentos en que nos dejamos influenciar o permitimos eso y no estamos conscientes de que estamos bajando nuestra frecuencia, sino que nos metemos más dentro del tema de conversación de otras personas, a lo cual no es bueno para nosotros, ¿no? Sí, 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 incluso internamente también nos pasa muchísimo. Por eso es una buena reflexión este mapa, en el sentido que eh, hay ejemplos muy comunes. La culpa en este mapa calibra a 30, ¿sí? La responsabilidad es una frecuencia que va de 200 hacia arriba, ¿sí? Puede haber una responsabilidad en 200, en 310, en 500. Este es un ejemplo muy fácil de comprender porque cuando nosotros nos equivocamos, ¿sí? Somos seres humanos y nos podemos equivocar cuando cometemos algún error, que puede pasar perfectamente, y nos sentimos culpable. Aquí vemos la frecuencia de 30. Esta culpabilidad es muy densa. Esta culpabilidad, si nos ponemos en situación, nos apaga, nos hace sentir débiles, nos debilita, ciertamente. Si en la misma situación internamente cambiamos el movimiento y no nos sentimos culpables, sino que nos hacemos responsables, aquí ves que hay un momento como de apertura, ¿verdad? Como que ya no me siento culpable, sino que, ok, me hago responsable. ¿Qué debo hacer para solucionar esto? Y es una fórmula muy sencilla de lo que dices, como este cambiar la frecuencia, cuando en otros casos, si no nos damos cuenta, seguimos alimentando la culpa y seguimos debilitándonos de una manera que hace que se activen temas como la apatía, la desesperación, la humillación, la vergüenza y todo lo que vemos alrededor. Ese es un mapa que recuerdo, está estudiado durante muchos años, miles y miles de personas pasaron por los laboratorios del doctor Hawkins y de su equipo y nos deja una verdadera joya de autoconocimiento y de comprensión de cuáles son los procesos internos o, como él diría, los determinantes ocultos del comportamiento humano. Perdón.
Otro tema importante con esto, Adriana, para que tengamos en cuenta, es este hilo, este mapa. Dice, el pensamiento lleva la emoción. La emoción genera acción. La acción repetida crea los hábitos y los hábitos finalmente nos dan los resultados que tenemos a día de hoy. O sea, que miremos cómo todo comienza desde un pensamiento que activa una emoción. Esta emoción nos lleva a tener una acción, sea de amor o sea de miedo, y estas acciones repetidas en el tiempo son las que generan los resultados que tenemos a día de hoy. Con lo cual comienza desde ahí, comienza desde educar los pensamientos y de entrenarnos para estar en pensamiento, en emoción, cada vez más arriba de la escala y cada vez menos. A ver, somos humanos y caeremos en sufrimiento, caeremos en amor, caeremos en ira. La diferencia radica claramente en el tiempo que nos quedamos aquí, ¿sí? Porque una situación puede llegar a molestarnos, generarnos esta ira en 150 o este sufrimiento en 75, y sin embargo podemos ser conscientes de ello y decidir no quedarnos ahí más tiempo de la cuenta, pasar, buscar la solución, y eso es muy importante a la larga. Estas frecuencias que estamos hablando, ¿las sentimos nosotros en nuestro cuerpo físico? Y sí, sí, antes hablaba del doctor Bruce Lipton y él nos habla mucho de esto, de la biología celular, cómo incluso pueden haber emociones que van quedando atrapadas en nuestro cuerpo. Sí, una emoción, lo natural de una emoción es vivirla, experimentarla, sea del nivel que sea en esta escala. Sin embargo, es verdad que hay emociones que no solamente no las dejamos ir, emociones, por ejemplo, de vergüenza en 20, no las dejamos ir, sino que nos repetimos internamente una y otra vez hasta que quedan grabadas de alguna manera en nuestro, digamos, campo físico y energético, en nuestro subconsciente, generando pues un patrón de comportamiento. Cuando la emoción queda grabada en nuestro interior, evidentemente genera un filtro de percepción de la realidad que luego vamos a tener, con el que vamos a tener luego un patrón de comportamiento de respuesta automática. Dice Bruce Lipton también que es inevitable que todos vivimos bajo programación subconsciente. Y yo estoy completamente de acuerdo según lo que he vivido y lo que hemos visto hasta ahora con todo esto, porque ahora no depende si estamos programados o no subconscientemente. Ahora de lo que depende es qué tipo de programación subconsciente elegimos. ¿Mm? Viendo aquí el mapa, programaciones más alineadas con frecuencias por debajo de 200 o programaciones más alineadas con el amor, la aceptación, la voluntad, todo esto que vemos en la parte alta de la escala. Y es bueno tenerlo en cuenta. O sea que sí, físicamente puede llegar a afectar a varios niveles. ¿Podríamos tener ejemplos, como un pensamiento que tiene una frecuencia baja, eh, nos hace sentir y cómo nos sentiríamos si hacemos ese cambio, si revertimos esta frecuencia? Sí, aquí pasamos a un tema que llamaríamos densidades por debajo de 200. Sí, si todo pensamiento, emoción, intencionalidad tiene una frecuencia vibratoria que puede ser medible en esta escala, hablaríamos entonces de densidades por debajo de 200 con las que estamos interactuando todo el tiempo, consciente o inconscientemente. En esas densidades tendríamos lo que hablábamos antes: emociones atrapadas, creencias debilitantes, también ciertos aspectos de nuestra memoria familiar con la que ya nacemos, que tienen ese tipo de tonalidades o frecuencias no tan amables, por decirlo así. Y bueno, todo esto es información inconsciente o consciente que podemos ir modificando, que podemos ir en ocasiones retirando,
en otras ocasiones armonizando, sanando, ¿ves? No todo es pasar como una barredora aquí y quitarlo en medio. No, hay cosas muy válidas que simplemente están vibrando bajo y que están llamadas a sanarse para que comiencen a vibrar alto. Por ejemplo, recuerdos, situaciones que hemos vivido en la infancia, en la adolescencia y que a día de hoy nos marcan, pues no es cuestión como de hacer un clic para borrar, sino más bien resignificar esas situaciones y empezar a verlas con una frecuencia un poco más alta. Ejemplos de lo que me pides. mm, el doctor Bradley Nelson hace un estudio muy bonito, muy bello sobre lo que es la liberación de emociones atrapadas y en su libro El Código de la Emoción nos da muchísimos ejemplos de cómo una emoción que va quedando atrapada en el inconsciente puede comenzar a generar dolores de cabeza, de espalda, en algún lugar específico del cuerpo y que al ser liberada, pues libera también esta densidad que estaba provocando, que era el origen del malestar físico. Es verdad que no todo malestar físico o no toda enfermedad tiene su origen en emociones o creencias, es verdad. Aunque cuando hay un malestar de estos, un síntoma que en un 60, 70, 80% tiene que ver con esta programación subconsciente y esta se retira, hemos visto verdaderos milagros. O sea, yo después de haber leído el libro, comencé a practicar con mis compañeros, con mis clientes y para darte un caso específico, recuerdo que estaba con una directiva de una empresa, estábamos manejando el tema más a nivel de organización y me dice que le iría muy bien a su mamá verse conmigo para que hiciéramos esto con ella. Yo le dije, perfecto, pensé que era algo sencillo que tenía. Cuando llega esta señora a la consulta, me explica que tiene durante hace muchos años unos dolores de cabeza muy fuertes, unas migrañas impresionantes que no se puede quitar de encima de ninguna manera. Cuando me comenta la lista de médicos famosos que había visitado, yo digo, ¿y qué hace esta señora acá? ¿Qué puedo hacer yo por ella? Porque si no lo han hecho estos, que son súper conocidos, ¿qué puedo hacer yo? Sin embargo, utilizamos la técnica de la que hablo. Encontramos que había 5 emociones atrapadas relacionadas con este malestar, este síntoma. Y de manera sorprendente, al retirar el origen de este síntoma que estábamos viendo, que encontramos a través del diálogo con su subconsciente, de manera, debo decir, para mí milagrosa, las migrañas desaparecieron también. Entonces, ese fue el primer impacto que yo tuve, que sin buscar, sin dedicarme a la sanación física o cosas parecidas, eh, retirando el origen de un síntoma, desapareció completamente. Y así como este caso, pues yo y el grupo de investigación con el que llevamos 11 años, tenemos muchísimas anécdotas y muchísimas pruebas de cómo funciona esto. Un ejemplo que llega a mí muy común, que se escucha muy a menudo, es el que no tengo suerte, no consigo trabajo. Busco, busco, busco y no doy en ningún lado. Nadie me acepta y no sé qué más hacer. ¿Cómo puedo revertir este pensamiento? Sí. Mira que antes hablábamos de este hilo, pensamiento que lleva a la emoción, emoción que lleva a las acciones, acciones, hábitos, hábitos, resultado. Pues parece ser que muchos resultados que no nos gustan y con los que no estamos de acuerdo hoy en día en nuestra vida tienen su origen en lugares muy profundos de nuestra mente subconsciente. La buena noticia, la gran noticia, es que podemos acceder ahí, podemos acceder, encontrar cuál es el origen de este efecto visible, en la medida de lo posible, modificarlo y comenzar a ver cómo lo que no funcionaba antes comienza a funcionar con mucha mayor facilidad.
Es decir, conscientemente, dicen los estudios, la mente humana va a 40 bits por segundo, la mente consciente, y la subconsciente va a 40 millones de bits por segundo, con lo cual tenemos una mente inconsciente 1 millón de veces más poderosa y más potente que la mente consciente. Y es por eso que nos ponemos unas listas de metas, de objetivos para el año que viene y las comenzamos con muy buena voluntad, con mucho optimismo y vemos como poco a poco se va derrumbando el castillo que nos habíamos armado, porque mente consciente contra subconsciente pues es muy difícil que acabe ganando, con lo cual la opción que se nos muestra, que se nos revela y que hemos visto que funciona es ir al origen. Ok, conscientemente tú mantén la intención, mantén la buena voluntad, mantén el optimismo y a la vez busca el origen, modifícalo, transforma tu interior, porque ahí está la clave de los resultados que tenemos a día de hoy. Y en el caso de una corporación que está básicamente sucediendo lo mismo, perdón, no hay ventas, no hay clientes, tengo que Ujú. despedir a mis trabajadores. ¿Cómo puedo solucionar esto? Sí, mira, hemos visto que tanto como los seres humanos, las organizaciones tienen lo que llamaríamos una conciencia propia que reconoce cómo proceder. ¿Ves? Cada organización, cada propuesta, sea individual, sea colectiva, tiene una especie de conciencia propia que reconoce cómo proceder y si interactuamos con ella, si conectamos profundamente con esa voluntad, con esa intención y nos alineamos de alguna manera al servicio de esa voluntad más amplia, suelen salir soluciones espectaculares y fuera de lo común en este aspecto. ¿Qué es lo que sucede? Alguien tiene una intuición de una empresa que puede montar, la inicia con un poco de altibajos al principio, la saca adelante y le funciona muy bien, y luego vemos que se apega a la fórmula. Se apega a la fórmula porque le ha funcionado hasta ahora, lleva unos años muy bien, y sin embargo el entorno, el medio comienza también a transformarse, a cambiar y a pedir que tú te adaptes un poco a los nuevos tiempos y a las nuevas fórmulas que se van manifestando por todos lados. ¿Qué sucede? Que empieza a haber como una desconexión entre el entorno, entre el medio y lo que la empresa hace. Con lo cual nos encontramos muchas veces con esta situación. Empresas que han funcionado muy bien, que les ha ido espectacular, y sin embargo no logran adaptarse, no logran seguir esa conciencia propia de la organización que reconoce cómo proceder para ir evolucionando. En nuestro caso, y llevamos muchos años haciendo esto, hemos visto que la fórmula siempre es igual, siempre es igual. Independientemente de donde estés, conecta con tu empresa, vuelve al propósito, reconoce cuál es el llamado que te está pidiendo para seguir adelante, seguir este impulso de transformación inherente en todo ser humano, en todo grupo, y a partir de ahí realinearte como un GPS, ¿verdad? Que si te desvías, pues recalcula, recalcula, exactamente igual. Si te desviaste por algún motivo, por despiste, por desconocimiento, por apego a lo que antes funcionaba y ahora ya no, siempre hay muchos caminos para reconectar, volver al sitio donde está llamada la empresa a desarrollarse y a seguirse expandiendo o transformando en otra cosa, que también ha sido casos que nos hemos encontrado. Mm. Wow. Mm, vayámonos a las transformaciones entonces. ¿Cómo nos podemos transformar? Mira que hay un término muy común hoy en día que ves en libros, en conferencias, que es el de la transformación interior, ¿sí? Transformarte interiormente. Y eso tiene que ver con una lógica muy sencilla, que es modificar tu mundo interno para que expreses lo que eres verdaderamente a un nivel externo.
¿Mm? Si te fijas en ese detalle, o si nos fijamos en ese detalle, muchas veces estamos queriendo cambiar nuestra realidad desde lo externo, como queriendo incidir directamente en lo externo. Entonces, vamos a invertir aquí, vamos a hacer este cambio en la empresa, a ver cómo funciona, y todo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Si comenzamos un proceso verdadero de transformación interior, no solamente de nuestra persona, sino del grupo humano, de la organización a la que pertenecemos, aquí ya la cosa cambia, adquiere otra dimensión. Es decir, cuando retiras, como decíamos antes, tal vez las densidades por debajo de 200 que estaban alterando o no pudiendo que se desplegara el máximo potencial que hay inherente en todo lo que hacemos, es una fórmula mejor que ir directamente a luchar, a querer cambiar lo que Hawking llamaría el efecto visible, el efecto observable. O sea que él también, David Hawkins, en sus libros nos invita a hacer una mirada interna, a transformar lo que sería el potencial interior y a partir de ahí movernos. Hay varias fórmulas que nos permiten hacer esto y básicamente serían esos tres pasos. El reconocimiento de lo que somos o lo que está queriendo manifestarse a través de nosotros. Luego la plasmación de esta intuición para saber más o menos cómo lo vamos a hacer. Y luego muy importante también aprender internamente a manejar el ritmo, los tiempos, ¿sí? Porque podemos intuir una muy buena fórmula que puede funcionar de aquí a 2, 3 años y queremos lanzarla en este momento y queremos que funcione ya. Entonces nos estrenamos una y otra vez con la situación cuando en realidad lo que requiere esto es un acompañamiento o una semilla, ¿verdad? Que tú la vas regando, acompañando y no desde el minuto uno le estás pidiendo que te dé ya sus frutos. No, eso no es natural. Aquí la cuestión es, como te digo, reconocer, plasmar y luego ir materializando, desplegando al ritmo natural de cada propuesta que desarrollemos. Y ahora, ¿y si llevamos toda esta sabiduría a nuestro ser individual? ¿Cómo podemos comenzar la transformación? ¿Por dónde? ¿Qué hago primero? ¿Voy a la iglesia? ¿Medito? ¿Me miro en el espejo? ¿Qué hago? Pues mira, una cosa importante que veíamos hoy con el mapa es esto de aprender a través de diversas fórmulas que tengamos, la oración, la meditación, la visualización. Vemos en el estudio individual que cada persona tiene unos caminos o un camino muy particular. O sea que reconocer esto y transitar tu propio camino es de suma importancia. Bien, a través de la oración, la meditación, la visualización, hemos visto dinámicas a medida que sirven para lo que hablábamos antes. Muy importante, retirar densidad por debajo de 200, estas emociones, creencias, memoria familiar, todo eso que también llamamos en nuestros cursos ordenar el archivo subconsciente, que es esta parte profunda, llena de información que todos albergamos. Una vez este movimiento de ordenar, podemos pasar a lo que Hawking llamaría activar o impulsar los patrones atractores de alta frecuencia. ¿Sí? Si vemos todas las antiguas tradiciones, religiones, caminos de espiritualidad, nos hablan de lo mismo, nos hablan básicamente de retirarnos de aquello que nos hace daño, retirarnos de aquello que nos desconfigura y nos desalinea del llamado interno que todos tenemos y más bien conectarnos con todo lo bueno, con la bondad, con el optimismo, con la buena voluntad. Todo esto, si lo vemos como una imagen grande, es lo que siempre nos ha pedido que hagamos para estar conectados con esa voluntad más amplia que a todos nos mueve. Con lo cual es esto. A tu pregunta, yo iría a hacer un estudio
personal, una autoindagación, una reflexión de qué caminos en este momento nos están llamando para poder retirar por un lado densidad y para por otro lado poder impulsar estos patrones atractores de alta frecuencia que llamaría David Hawkins y estar cada vez más alineados con el llamado de nuestro ser. El sentir miedo de soltar todo esto que estamos mencionando, esto nos haría calibrar sumamente bajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, debemos ser, me gusta cuando Hawkins dice que debemos aprender a ser compasivos no solamente con la humanidad, sino con nosotros mismos. Decía antes, oye, somos seres humanos, vamos a caer en patrones de baja frecuencia todo el tiempo, en todo momento. La cuestión es entrenarnos para esto, para no quedarnos ahí más tiempo de la cuenta y poder elevarnos, porque aunque tengamos una calibración que se llama en este lenguaje del mapa de la conciencia, una calibración media de un 300, 350 que está muy bien, o más, inevitablemente vamos a caer en picos de baja frecuencia, en 20, en 50, en 150. Esto es como un gimnasio, entrenarte para cada vez que llegues ahí, tener tus fórmulas, tener tus dinámicas de pensamiento de, oye, aquí no me quedo. Tampoco vamos a entrar en negación, sea lo que nos duele, que nos provoca sufrimiento, ok, vamos a vivirlo, vamos a comprender qué nos está enseñando o no, simplemente vivirlo, que nos atraviese, como se dice y a partir de aquí sacar todo el aprendizaje posible para poder avanzar y escalar nuevamente en el mapa, volver a los lugares donde estamos llamados por naturaleza a estar, que son por encima de 200, de 500, por ahí. O sea que sí, esto del miedo al cambio, el miedo a la transformación, este miedo de la personalidad que se siente muy segura siendo quien es y que cuando ve elementos que la están invitando a transformarse, a pasar a otra cosa, es lo mismo que la empresa se apega a la fórmula ya conocida y le impide avanzar. O sea que sí, todo esto ya ves que son miradas que muy claramente y de manera muy fácil el mapa nos la muestra. Sí, cuando lo tenemos ahí delante, nos muestra o podemos ir navegando, subiendo, bajando en todas estas frecuencias. Y cuando hablamos de personalidad, ¿cómo podemos reconocer que es una personalidad o la personalidad versus mi ser, lo que realmente soy? Claro, mira, hay un tema de debate que a mí me gusta mucho en los grupos de investigación, porque vemos a la identidad, al yo, como un obstáculo, ¿verdad? Un obstáculo a quitar de en medio definitivamente porque nos está evitando la evolución. Y hay una mirada, otra mirada que lo integra un poco más y dice, ok, pasemos del yo como interferencia al yo como instrumento. Qué ¿Sí bonito. ves? Pasemos del yo como interferencia que está calibrando por debajo de 200 en las densidades y que no permite el desarrollo del ser. Vamos a afinarlo un poquito, a retirarle cositas que esté por aquí provocando malestar y desincronización y vamos a elevarlo a un nivel de vehículo del ser, vehículo de la esencia, vehículo de la voluntad divina que siempre está queriendo expresar cosas bellas a través de todos nosotros. Y yo ahí me siento muy cómodo, ¿ves? Con el tema de la personalidad digo, ok, pues debemos una personalidad concreta para poder interactuar en esa 3D, ¿sí? Presentarnos y poder tener las experiencias que estamos llamados a tener como seres humanos. Ahora, creernos que somos esa identidad, creernos que somos ese yo, creemos que somos algo tan pequeño como esa visión limitada de la realidad,
Creo que ahí está el error que muchos hemos cometido en algún momento y bueno, es cuestión de dejarlo como un buen vehículo, optimizarlo de la mejor manera posible y que ya luego llegue este ser mucho más amplio, rico y verdadero que somos y se exprese a través de este vehículo. Ahí, ahí está mi visión ahora mismo con ese tema. Mm. Qué interesante y me causa mucha risa lo que estoy sintiendo porque, no sé, siento a la gente o a la persona que vaya a llegar a este video y dice, ok, pero me estás diciendo entonces que esto no soy yo. ¿Qué es lo que soy? ¿Cómo llego? Sí, sí, en esos términos que estamos manejando el día de hoy, entenderíamos que la identidad, el yo, es una pequeñísima parte de lo que somos realmente, ¿sí? Tengo una amiga, Lucía, que ella no habla de identidad, ella habla directamente de la verdadera identidad. ¿Sí? Ujú. Entonces, invita a todos sus estudiantes y a toda la gente que acompaña a reconocer su verdadera identidad, mucho más amplia de esta Adriana, de este Juancho que estamos aquí hablando. Somos algo mucho más profundo, mucho más bello, mucho más lleno de potencialidad que este personaje que podemos llegar a mostrar. Con lo cual, eh, no es minimizarlo, no es minimizar la identidad ni el yo, es simplemente darle su lugar para que pueda expresar algo mucho más grande. Entonces, sí, yo invitaría a quienes nos han hecho esta pregunta o esta reflexión al día de hoy, que analicen eh, quién creen que son realmente y a partir de ahí indaguen en la profundidad del ser que nos aporta unas verdades muy hondas y, sí, y muy satisfactorias para quienes nos sentimos buscadores de la verdad. ¿Podemos realmente funcionar sin el personaje? Oh, mira, aquí tocas un tema que a mí me, me gusta bastante y que disfruto mucho. De hecho, en esto se basa gran parte de nuestra investigación. Si antes hablábamos que en 2014 teníamos esa hipótesis de ubicar dones y talentos que hubiera en el inconsciente de la persona para poder a partir de desarrollar su máximo potencial, luego nos dimos cuenta que los dones y talentos eran solo una pequeña parte de todo lo que tenemos internamente. Con lo cual, nuestro estudio ahora se basa en poder conectar con nuestro ser, en poder conectar con ese, vamos a llamarlo, plan divino que alberga en cada uno de nosotros y a partir de ahí movernos. ¿Ves esto que se habla tanto de vivir desde la esencia, vivir desde la sabiduría interior, vivir desde el ser? Pues es más o menos esto. Hay un mapa que tenemos, llamamos el camino entre el yo y la esencia. El camino entre el yo y la esencia tiene que ver con este yo como vehículo, este yo como identidad, como personaje, al servicio de una esencia, de una sabiduría mucho más amplia, del ser más amplio que habita en cada uno de nosotros. Con lo cual, David Hawkins habla algo parecido del self con minúscula y el self con mayúscula. ¿Mm? Cuando nos posicionamos en el self con minúscula, en el ser con S minúscula, nos estamos posicionando en el personaje. Cuando nos movemos o tenemos la intención de movernos desde el self con mayúscula, mira dónde vamos. ¿Sí? Vamos a mucha más amplitud, vamos a mucha más profundidad y a mucho más despliegue de nuestro máximo potencial. Con lo cual, sí, esta mirada del camino entre el yo y la esencia está muy conectada con el orden natural que alberga en el universo. Entendemos que hay un orden natural que lo mueve todo
que nos impulsa a transformarnos, nos impulsa siempre a ser mejores y bueno, con esto conectamos a nuestro estudio, movernos desde ahí y que el personaje deje tomar el control, como lo ha hecho tal vez en gran parte de nuestra vida y se ponga al servicio de algo mayor. O sea que mira que eso es diferente. ¿M? Vivir desde lo que crees que eres a ir más profundo y moverte desde donde verdaderamente eres, desde esta verdadera identidad que comentaba antes, creo que es una clave importante en esta mirada. Qué interesante que es el poder descubrirnos lo que realmente somos. Y yo tengo, se me ha dado, se me ha mostrado la manera de descubrirme por medio de. Siempre hubo un algo que me impulsó a poder dar un paso más hacia adentro. Y honestamente, digo honestamente, es lo que realmente soy, me es mucho más cómodo de vivir en el personaje. Sí, sí, sí. Sí, con muchos hablamos que una vez pruebas esto que dices, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Una vez vives auténticamente desde lo que eres en esencia, eh, actuar desde el personaje duele, ¿sí? Se siente muy poca cosa. Y bueno, esto por fortuna es algo de lo que se habla cada vez más y es una invitación que todos tenemos a autoexplorarnos, a reconocernos y a vivir desde ahí porque se siente muy bello, se siente en este contexto que hablamos hoy de Hawking, y el mapa de la conciencia, eh, independientemente de la calibración global que cada uno tenga, que puede ser más alta o baja, todos podemos en cualquier momento conectar con un pensamiento, una emoción de amor, de bienestar, de bondad en 500, con momentos de paz en 600, con momentos también de, o situaciones de amor incondicional en 540. O sea que no es una cuestión como que estemos ahí permanentemente, no. Podemos también, independientemente de donde nos encontremos en el camino, conectar las veces que queramos con estos niveles más altos y esto nos sirve de impulso para seguir avanzando, retirando, como digo, densidad que nos ancla en esos niveles más bajos y pudiendo cada vez expresar más este brillo que albergamos en el interior, la luz que emerge de nuestro interior, que está ahí. No debemos ir a ningún sitio a buscarla, a llenarnos o a conectarnos de esto, no, ya la tenemos. Retiremos todo aquello que nos está permitiendo que brille naturalmente. Entonces, sí, lo que tú dices es muy cierto. Una vez pruebas esto y vives desde esta autenticidad que siempre va progresando y siempre vamos avanzando, ya no puedes volver atrás y manejarte desde ese personaje que hablamos. Entonces, ¿cómo manejar esto? Porque se siente como que a mi alrededor todos estamos cargando un personaje. Y si yo no llevo mi personaje, ¿cómo puedo funcionar con el resto? Sí, es lo que hablamos. Hay una mirada un tanto polémica en nuestros grupos. Hablamos en algún momento del fortalecimiento de la identidad, imagínate, ¿sí? En ciertos momentos hablábamos de retirar la identidad, oye, desconectarnos de esto porque nos hace daño y porque estamos muy metidos en ese personaje. Y en cambio, con esto nos llega un matiz de fortalecer la identidad. Y yo primera vez que veo esto digo, uy, pero ¿cómo? Si lo que estamos haciendo es lo contrario, parece, lo que queremos es lo contrario. Y no, y que envía mayúscula, es este self con mayúscula, esta verdadera identidad que nos sirve de vehículo. ¿Ves? Volvemos a lo anterior.
pasar del yo como interferencia al yo como vehículo del ser. ¿Mm? Y entonces yo creo que un primer paso es amigarnos con la identidad, es decir, vamos a fortalecer este vehículo. Si nos vamos a mover en esta realidad terrenal, pues como mínimo que nuestro vehículo esté en buenas condiciones, ¿verdad? ¿Mm? Que esté firme, fortalecido, que sea claro, concreto. Ahora, no nos vamos a creer que somos el vehículo. Eso es un clave para mí. Es una entidad que está al servicio de algo más grande. Somos esto más grande que quiere expresarse en esta realidad. Y bueno, a partir de ahí, a tu pregunta, creo que la respuesta desde mi punto de vista ahora mismo es esta: desarrollar una buena identidad, bonita, amable, bondadosa, eh, y que sea un punto simplemente de conexión con los demás para poder interactuar desde un lugar mucho más profundo y mucho más verdadero que todos albergamos internamente. ¿Y esto cómo se puede llevar nuevamente a una escala más grande, como una corporación, como una empresa? ¿Cómo pueden descubrir cuál es la identidad de ellos? ¿Cuál es el propósito, tal vez, de ellos? Mm, sí, mira, te comento ejemplos. Ejemplos, llega un empresario que está un poco descontento con su empresa en el sentido en el que piensa que eh, ya lo que hace no lo llena personalmente, ¿sí? Le gustaría dedicarse a otras cosas. Cuando hacemos un estudio de su mundo interior, del impulso que lo está llevando a avanzar en su vida a nivel de esas temáticas inconscientes que estamos hoy hablando, encontramos que la fórmula no es tanto dejar su empresa, sino que tenga mucho más sentido para él. Es decir, volver a alinearse con ese propósito, reencontrar este impulso natural que está llevando a la empresa a crecer, a ser también un buen lugar para los empleados que están ahí. Y bueno, ha sido muy bonito ver en muchos casos cómo estas personas que están desconectadas de esa organización, que incluso piensan venderla, deshacerse de ellas o cualquier cosa, cambian la mirada, reenfocan la situación, y al encontrar que su empresa no solamente es un elemento para generar ingresos, dinero, recursos económicos, sino que también puede ser un lugar de desarrollo personal, profesional y hasta espiritual de sus integrantes. Mira que aquí la motivación también es diferente. ¿Mm? No tengo solo para hacer dinero, no, lo tengo para hacer un bien a la sociedad, empezando por los integrantes que tenemos ahora mismo. Luego ya pasamos a los clientes, asociados potenciales, colaboradores. Eh, Me gusta una mirada que estudiamos que tiene que ver con no ver una empresa, una organización como un negocio simplemente, sino mira esto, Adriana, como un dinamizador de fuentes de recursos. Wow. Voy a repetir, no es un negocio, es un dinamizador de fuentes de recursos. Y esto miramos la profundidad que tiene, que es dejar de ver a este lugar como una máquina a hacer dinero, sino como un espacio donde suceden cosas, donde se dinamizan no solamente recursos económicos, sino también relacionales, vitales, manifestadores, laborales. Claro, manejar una empresa desde ahí es mucho más enriquecedor y entretenido que simplemente ni que cumpla con unos requisitos básicos, que se cubran las cuentas, se paguen los sueldos y ya está. Es otra dimensión. Sí, entonces eso es lo que hacemos. Si encontramos que, en definitiva, lo mejor para esta persona es cambiar de aires, vender la empresa y todo esto, pues eso se ve claramente y se acompaña también en esta, digamos, de disolución del vínculo.
Ahora, en muchos casos nos hemos encontrado que ha sido más bien un reenfoque de la situación y un empezar a disfrutar de este mundo empresarial y organizacional desde otro lugar. Entonces, este es un pequeño ejemplo general que te doy de cómo lo hacemos. ¿Y todo esto que ustedes hacen tiene un nombre? Sí, bueno, internamente tiene muchos nombres, aunque sí es verdad que somos muy adaptativos en función del territorio, el terreno en que nos encontramos, si es más empresarial, si es más espiritual, si es más de terreno personal. O sea que lo que hacemos para que se hagan una idea, ahora mismo somos un grupo, vamos a tener una veintena de personas, veintena de investigadores. Sin embargo, cuando comenzamos cinco, hace unos años, han pasado, ya te digo, cientos de personas por la investigación que se han llevado todo lo que tenemos, han aportado muchísimo más para que esto crezca. Es decir, ha sido un crecimiento natural, orgánico, no ha sido como una especie de sistema que una persona haya creado, sino que ha sido la participación de muchos que han compartido generosamente su conocimiento y que entre todos hemos hecho que esto se vaya mostrando, revelando y que sea lo que tengamos a día de hoy. O sea que nombre específico de este grupo, digamos que oficialmente no estamos en ninguna página web o cosas de estas, aunque dependiendo del tipo de cliente, personas que tenemos delante, tenemos, digamos que propuestas como la que sería empoderamiento interno, transformación en sincronía, expansión con propósito. Esa es otra parte bonita y me gustaría, ya que estamos aquí, ya que llegas a este punto y lo tocas, mm, compartir. Cuando vemos el potencial de servicio a un grupo, organización, lo que hacemos es estudiarlo y en función de esto diseñamos, preparamos la propuesta. O sea que sí es verdad que tenemos unos formatos estándar, básicos, sin embargo es lo que tomamos de base para poder desarrollar la propuesta a medida con el grupo. Ejemplo, llega el cliente, les hablan de nosotros, hacemos un diagnóstico, un estudio con él y en función de las notas que vamos tomando, diseñamos una propuesta, repito, a medida para poder llevar todo esto que estamos comentando exactamente en el formato adecuado que vemos que puede funcionar. O sea que es así como lo hacemos, Adriana. Sí, identificamos el potencial y lo optimizamos para que sea el mejor servicio posible a medida para el grupo o personas que nos contratan. ¿Tienes así como en mente algo en particular, algunas personas o empresas que han ayudado y salieron de esto y llegaron a esto? Para que nos cuentes más o menos cómo es lo que hacen. Sí, 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 mira, a ver, ahora mismo podría pensar en muchísimos ejemplos sin dar nombres concretos y para mantener la confidencialidad que nos piden. Mira, hay una persona en 2018 que me contactan porque la hacen CEO de una empresa en Estados Unidos. Bueno, era un cargo importante para él, primera vez que lo hacía, y me llama y me dice, Juancho, mira, tengo esa situación, a ver si con esto que haces podemos lograr respuestas, porque me siento un poco perdido. Y fue muy bonito ver cómo dentro de su organización, dentro de su grupo, eh, era, digamos que la empresa, la segunda empresa con menos recursos, ¿sí? De todo el sistema al que pertenecía o al que pertenece. Y en 2 años, fue 2018-2020, estaba ya en el top 10, ¿sí?
de todo su grupo. Y bueno, esto fue como tan sorprendente no solamente para ellos, sino también para nosotros como investigadores, que dijimos, esta es la fórmula. La fórmula es reconocer el potencial, plasmar todas las posibilidades, estudiar la realidad de esta empresa. Por eso no puede ser un formato estándar que decimos, hacemos paso uno, dos, tres, cuatro, y fue haciendo esto, fue estudiando la realidad a ciertas personas, escuchando bastante cómo podríamos mejorar, y en cuestión de 2 años fue una transformación tan evidente que luego lo pasaron a otra con situación similar de bajos recursos y toda esa historia dentro de su organismo general, y logramos lo mismo. También en un espacio de 1 año y medio, 2 años, llevarla al máximo nivel, y esos son unos ejemplos bellísimos que tenemos de cómo, no actuando desde la mente, porque la mente lógica nos puede dar muchas soluciones prácticas, ¿sí? Y que pueden funcionar o no, sino yendo más a este mundo interior que reconoce, que tiene una visión periférica de la realidad, y donde encontramos soluciones más creativas que podamos llegar a tener. En esto hay muchos más ejemplos, Adriana, que te podría dar en el sentido de empresas, por ejemplo, que empiezan en Alemania, luego se pasan para España, la fórmula que funciona en Alemania no funciona en el territorio español, entonces piensan cerrar, y sin embargo haciendo este ejercicio que comparto espérate, no cerremos todavía, vamos a analizar qué nos está pidiendo la esencia de esta propuesta en este territorio específico. ¿Mm? Y a partir de ahí, con soluciones que se salen a veces fuera de la lógica, porque son más desde el ser, más desde el mundo interior, hemos logrado unas transformaciones y unos pasos sorprendentes en ese sentido. Mm, ¿Qué otro ejemplo, por dar un tercero más de funcionamiento, te puedo dar? Mira, en el terreno de las propuestas individuales, hay todavía un prototipo que está por las redes, que tenemos en las redes, llamado Transformación en Armonía. Si alguien busca por internet transformación en armonía .com, verá que es un prototipo que iniciamos hace unos años, que era muy bonito, era en el sentido de personas que tenían una intuición de algo que querían llegar a realizar, y no sabían exactamente cómo, tenían mucho conocimiento y tal vez ofrecían muchas cosas a la vez, y por ofrecer tantas cosas a la vez no logran conectar con su cliente potencial, con las personas a las que pueden ayudar con todo su conocimiento. Y de ahí nace la propuesta de transformación en armonía, que se basaba en esto, en tomar todo el conocimiento de la persona, ponerlo sobre la mesa, conectar desde su mundo interior con qué realmente estaba llamada la persona a desplegar, a compartir, y a quitarse muchas veces lo que la mente le está pidiendo que haga, porque puede ser con un beneficio rápido o estas cosas. Pues ahí pueden ver en Transformación Armonía un ejemplo de cómo funciona esto de conectar con el mundo interior, desarrollar tu propuesta desde ahí y evidentemente optimizarla, porque con más claridad y estructura que tengas para transmitir lo que estás llamada a transmitir, pues bueno, es mucho más facilidad para ti, mucho más amable y cómodo. Y, perdón, se ha parado la imagen, perdona. Pensé que se había ido. ¿Me escuchas bien, Está verdad? bien, ¿no? Yo te ¿Bien? Sí. Sí, vi que se paró un poco escucho la bien. imagen. Perdón. Sí, con una mejor estructura en lo que es el ofrecimiento de tus servicios, pues es mucho más cómodo, amable para ti, más fácil de transmitir, y también para las personas que lo reciben, saber qué es lo que están buscando. Con lo cual, pues esto serían 3 ejemplos de lo que hacemos. Muy, muy lindo. Quiero invitar
a las personas que están conectadas. Si desean hacer una pregunta, Juancho está Por disponible. Abran sus micrófonos, sus cámaras. Todos amamos todo lo que estás diciendo, nos encanta. Y me voy a ir un poquito más hacia adentro. Todos están invitados a hacer preguntas. Levanten su manito virtual antes de olvidarme. ¿Cómo ubico la energía Dios en todo esto que hemos visto? Oh, qué linda pregunta. Gracias. Gracias. Sí, mira, yo soy una persona que considera que hay una voluntad divina, una voluntad de Dios que mueve todo lo que percibimos y que una fórmula muy sencilla de todo esto que estamos hablando es conectar con esto, es alinearnos, como llaman, alinear voluntad propia con la voluntad de Dios, con la divina. Cualquier persona, y esto lo he visto yo ya en repetidas ocasiones, que honestamente, de corazón, quiera conectar con esa divina voluntad, quiera ponerse al servicio de ella para que se realicen las cosas más maravillosas, obtiene respuesta. Aunque lo haga de manera muy intuitiva o, bueno, sin saber muy bien cómo lo está haciendo, a través de la oración, la meditación, la visualización, ese gesto interno, ese movimiento de decir, ok, que la voluntad de Dios se exprese a través de mí, genera resultados exponenciales. O sea que cada quien con su lenguaje, cada quien con el camino espiritual que esté eligiendo en cada momento, para mí me parece una fórmula inequívoca, ¿sí? Alinear voluntad propia con la divina y ponernos en marcha y adelante. Yo creo que ahí está. Mm. Definitivamente, definitivamente. Yo siento, he estado comprendiendo en estos últimos meses esta frase que la escuché por siempre es, déjalo en las manos de Dios. O sí, o sí, 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 esto es una cuestión para mí que se puede ver, porque la hemos escuchado toda la vida, ¿verdad? Con nuestros familiares y nuestro entorno, déjalo en las manos de Dios, y puede ser algo que se comprende fácilmente desde la mente consciente. Ahora, el día en que lo integras, el día en que lo vives, lo experimentas, wow, ese día estás mucho más cerca de esto que hablamos hoy, de conectar voluntad propia con la divina, de vivir desde el ser y de desarrollar nuestro máximo potencial, porque imagínate qué mayor realización puede tener el ser humano que reconocerse y ser aquello que está llamado a ser, ¿sí? Dejar de compararnos con este, con el otro, lo que hace, le va mejor, peor, no sé qué, ahora yo y tal. Eso es muy de esta identidad desempoderada de la que hablábamos antes. Ahora, dejarnos de historias, ir a nuestro interior, reconocernos, desarrollar ese máximo potencial que alberga, esa luz que emerge de nuestro interior, dejarla que surja. Y esto es yo creo que la mayor realización que podemos tener como seres humanos. ¿Qué es para ti vivir en el amor? Bueno, se dice y estoy de acuerdo que el amor es una de las máximas expresiones de nuestra vida humana. Vivir desde el amor es vivir desde la bondad, desde la sana intención, desde
el servicio, ok, aquí estoy para lo que sea que esté llamado a hacer. Sí, para mí vivir desde el amor es vivir desde todas las cosas bellas que quieren ser expresadas a través de nosotros. Sí, 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 que se haga en nosotros la voluntad de esto que es más grande. Sí, de eso llamamos Dios, divinidad, inteligencia universal. Para mí eso es vivir desde el amor, claramente. Sí, es esto. Así mismo se siente esa energía de vivir en el amor es, y se sueltan muchas cosas, simplemente se va dejando muchas creencias, muchos apegos. Es básicamente es saltar a un vacío, como nos enseña Sergi Torres, Exacto, y ir reaprendiendo. Sí, exactamente, exactamente. Mira que en eso que hablamos hoy de David Hawkins, quien tenga el libro o lo consiga después, el Poder versus Fuerza, en el capítulo 23 él da un dato muy importante con respecto a esto. Con respecto a esto, nos dice que unos pocos instantes en la frecuencia de amor, unos pocos instantes en la frecuencia de amor, tienen la capacidad de contrarrestar toda la negatividad que vamos a ver al día. Esto para quien lo quiera ver, capítulo 23 del Poder versus Fuerza, y te da unos datos, te da unos datos de cómo esta frecuencia que hablamos del amor, ese vivir desde el amor, aunque sea desde unos pocos instantes durante el día, tiene la capacidad de contrarrestar toda aquella negatividad que hayamos podido albergar. Eh, activar o potenciar consciente o inconscientemente. Y bueno, hay un dato importante que me parece con respecto a lo que dices. convertir, revertir, am, hacernos parte de, no sé por qué llega todo esto a mí. eh, Situaciones. Hay personas que han sufrido algo muy duro, por ejemplo, que le hayan matado un hijo, es como ejemplo, y preguntándose cómo puedo llegar a el amor cuando lo único que siento es este odio hacia la persona que mató a mi hijo. ¿Qué puedo hacer para revertir, transformarme? Sí, eh, mira, hemos tenido en el grupo gente que se dedica a la psicología, a la psiquiatría, que se mueven esos términos que estamos comentando el día de hoy. Y lo primero aquí es la aceptación de nuestra humanidad, aceptar el dolor que esto produzca, el sufrimiento, la ira, la rabia, el rechazo profundo que tengamos hacia esas personas. Eh, el negar esto en ciertos casos puede ser contraproducente, ya esto lo sabemos. Con lo cual es un camino, como todo, es un camino desde donde nos encontremos con toda esta densidad de la que hablamos totalmente activada y empezar en la medida que podamos a conectar, a reconectar con esta voluntad divina que nos vaya sanando, alineando y darle tiempo, porque una situación tan extrema, tan fuerte, sí es verdad que requiere de un buen tiempo para que podamos integrar, asimilar y algún día poder avanzar y salir de ahí. Tengo en mi entorno, yo mismo he vivido situaciones extremas de dolor, ya estando en este mundo, ¿sí? Ya conociendo todo lo que hablamos el día de hoy, y sin embargo sentir que no puedo con tanto, que la vida me está poniendo encima.
La fórmula en mi caso ha sido esta, ha sido aceptar mi humanidad, ser compasivo conmigo mismo y con la situación, aunque el momento no pueda comprenderla y poco a poco sentir cómo se va liberando, cómo se va quitando en medio esa nube de dolor, de ansiedad, de incomprensión, para que precisamente vaya emergiendo todo lo bueno que llevamos dentro, toda la bondad, todo el optimismo, sí, todo este bienestar que ya tenemos. O sea que sí, me puedo ubicarme en lo que dices, situaciones extremas, y en mi caso esa ha sido mi fórmula para salir y volver otra vez a estar en buena sintonía. El hecho de ser consciente de que estás viviendo esta situación extrema y que lo que estás sintiendo no se asemeja al amor, el simple hecho de ser consciente de esto ya comienza a liberar orgánicamente algo que se va poco a poco disolviendo y te vas reincorporando al amor. Exactamente. Sí, además mira el principio que hablábamos de mente inconsciente, emociones atrapadas, ¿sí? Densidades por debajo de 200. Eh, Tenemos el caso de una persona que vivió una situación extrema, traumática, eh, y con mi compañera psicóloga, compañera del equipo, psicóloga, nos comentaba que esto era claramente un síndrome de estrés postraumático, que como mínimo requeriría unos 9 meses para empezar a ver algo de recuperación. En ese tiempo estábamos empezando a investigar la técnica de Bradley Nelson de liberación de emociones atrapadas y comienza ya a utilizarla como algo experimental, como apoyo a su terapia psicológica más tradicional. Y recuerdo la sorpresa cuando ella nos comentaba que a las 3 semanas, esta persona que estaba antes en su habitación sin poder salir a oscuras del dolor que llevaba adentro, le pide permiso para irse a una casa de campo con unos amigos el fin de semana, para poderse relajar un poco. Y ella, como psicóloga de más de 20 años de experiencia, no daba crédito a esa situación. Decía, ¿cómo puede ser? Hace 3 semanas le sucedió eso tan fuerte que cualquiera nos va a dejar totalmente cao, y está pidiendo ahora, 3 semanas después, el permiso para poderse ir de, de descanso, de- de desconexión con sus amigos a una casa de campo. Pues bueno, situaciones como esas hemos visto muchísimas cuando se liberan estas densidades que están atrapadas en el inconsciente. Nos damos cuenta que no es lo que nos pasa en este momento, sino aquello que despierta lo que nos pasa. ¿Ves? Ahí está la clave. No es lo que nos pasa, que pueden ser mil cosas, sino qué está despertando interiormente esto que nos pasa y cómo gestionamos este mundo interior para que lo que va llegando desde lo externo mm, sea más amable a nivel interno. Esa es una clave importante, sí, la que damos una y otra vez. Qué lindo lo que nos cuentas. Tenemos una manito levantada, no tengo el nombre, iPhone 2. Adelante. Soy Gladys. Ah, Buenas claro. tardes. Bien, Buenas tardes para Gladys, todos. ¿Cómo están? muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por toda la charla que nos ha brindado. Ha sido espectacular. Me preguntaba yo, ¿cuándo vamos a hablar de la conexión divina, no? Porque siempre estábamos hablando de todo lo que tú hacías. Y ahora la pregunta que me surge es, porque ya hablamos de ello, que es, ser humano no podemos escapar a ella. De entre todo lo que haces y dentro de toda la ayuda que le has brindado a tanta gente, ¿encuentras gente que no esté conectada, que quiera desarrollar su empresa, lo que tú quieras? Que sabemos que es con el subconsciente, con todo esto, que de pronto se niegue a esto, o siempre todas las personas que has atendido siempre te dirán,
y estoy con Dios, o esto lo vamos a lograr, o cómo es ahí. Sí, mira, hay casos, pocos debo decir que pocos, en el que hemos explicado todo el proceso que llevamos a cabo, hemos hecho un diagnóstico de la situación, hemos propuesto dinámicas que entendemos a medida para que él se reconecte con el propósito de la organización y que, bueno, simplemente puede ser por tema de lenguaje, puede ser por tema de interlocutores, que no haya del todo vibrado con esto y, bueno, ahí nos preguntamos, puede ser o que no esté preparado para dar un paso de estos. Puede ser que no hayamos encontrado nosotros la fórmula correcta para comunicar toda la profundidad que hay. Sí, porque si tú entras a una empresa y comienzas a hablar de inteligencia universal, de Dios, de divinidad, pues puede parecer bastante raro. Entonces, por Claro. eso siempre nos acercamos con mucha atención, con mucho cuidado, con mucho respeto y vamos buscando el lenguaje. Incluso, te digo, Gladys, hasta las personas adecuadas. Es decir, esto funciona de una manera, y voy muy rápido con esto para poner el ejemplo, que llega un compañero y me llama, me dice, mira, tengo esta empresa que está pidiendo esos servicios, en mi estudio veo que tú y Adriana somos un equipo, los tres, que puede funcionar. Entonces, estudiamos la situación y vemos que sí, que dadas las características de lo que yo manejo, lo que Adriana maneja, lo que él maneja, podemos ser buen equipo para transmitir todo esto, de lo que estoy hablando hoy, a medida en esa organización. En otros casos, yo mismo me reconozco que no soy la persona adecuada para entrar en ese territorio. Entonces le doy paso a otros compañeros para que vayan ellos y lo hagan. Entonces eso también, que si cuidamos esto, normalmente tengo la fortuna de decir que gran parte de las propuestas que hemos hecho han sido siempre aceptadas y han tenido muy buenos resultados porque cuidamos hasta ese detalle de quiénes van a realizar la intervención, quiénes van a acompañar. Y cuando vemos la posibilidad de poder utilizar lenguaje más trascendente, pues vemos que tiene un gran impacto porque en muchos casos es lo que la persona estaba buscando y no encontraba. Y, sí, es Sí, que así. ya estaba cansada, bueno, cansada o que ya había utilizado demasiado lenguaje técnico empresarial y cuando ya introducimos elementos como el reconocerse, como el de alinearnos con una voluntad mayor, el de cumplir con un propósito de servicio a la humanidad, a la sociedad, vemos que son como clics internos que despiertan mucha motivación. Sí, porque uno a veces encuentra personas o tipos de sociedades o donde realmente son apáticos, ¿no? Pero eso es algo muy interno porque realmente tú sientes, es esto, alguien lo sostiene, esto o sea, es imposible pensar que somos nosotros los únicos o qué sé yo, pero entonces uno sí encuentra personas que son un poquito más liberadas de ello, de pronto, o no sé, no pueden soltar esto, o no les fue, no sé, hay veces que encuentras personas así, ¿verdad? Mira, te digo que esa respuesta nos la da Joseph Jaworski en un libro llamado Souls, Fuente, Oh, Souls. Joseph Jaworski, en este libro escrito o publicado en 2016, nos plantea un mapa muy sencillo de 4 niveles de liderazgo. Entonces él habla del nivel uno, egocéntrico, nivel 2, conservador, nivel 3, al servicio y nivel 4, renovador. Muy rápidamente, ¿cómo funciona esto en nuestro día a día? Vemos líderes, organizaciones en un nivel uno, egocéntrico, que solamente buscan beneficio propio. Sí, entonces hacen lo que sea para el beneficio, sea de su empresa o de ellos mismos. Vemos un tipo 2, líderes conservadores, que tiene que ver con gente muy bien intencionada, que hace las cosas bien, que son íntegros. Ahora, no les pidas que se salgan de lo conocido o que utilices un lenguaje que no sea el más común porque no se van a sentir cómodos y se van a desconectar del proceso. mm, Entonces, tendríamos aquí una organización, un líder tipo 2, conservador. Un tipo 3, liderazgo al servicio, que se tiene que ver con
esta voluntad, ¿ves? De la innovación, de que la empresa sea un lugar amable para las personas. Mm, Esto es un nivel 3 cada vez más común por fortuna. Y luego Jaworski, que venía manejando este nivel 3 desde años 80, en el 2016 escribió este libro Source, planteando el nivel 4, el de líderes renovadores. ¿Por qué? mm, Porque lo dice muy claramente que el nivel 3, aunque bien intencionado, ya no es suficiente para la realidad que tenemos a día de hoy, que es mucho más mm. compleja. Muy Se rápido, requieren sí. líderes que estén nivel 4 conectados a la fuente, a la voluntad de Dios, a Total. algo más trascendental y profundo, para poder moverse desde ahí. ¿Ves lo que hablábamos hoy? Mm, Moverse desde el ser y no desde la identidad. Eso es claro. el nivel 4 de Jaworski. Y evidentemente también lo estudiamos y si vemos que es una empresa nivel uno o nivel 2, claramente no vamos a utilizar este lenguaje o incluso pues ni vamos a enviar la propuesta porque ¿para qué? Hay otros grupos que los pueden servir mejor que nosotros. Nosotros estamos más enfocados, en este caso nivel 3 y claramente nivel 4. Oh, qué bien. Gracias por la información. Gracias. Muy amable, Con todo gusto, Juan. Gladys. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Mm. Ay, hemos disfrutado tanto y me siento tan feliz, tan lindo. Yo sigo invitando. Recordemos que Juancho está del otro lado del océano y qué hora es en este momento en España. Son las 2:30. 2:30 de la mañana. Sí, termino y me voy de fiesta ya Gracias. para la discoteca. Ya, sí, ¿para qué vas a ir a dormir, no? No, no, ya, directo a la discoteca, ya es la hora. Ah, estoy en un pueblo de 200 habitantes en la montaña de los Pirineos, o sea que no hay mucho que hacer hasta ahora. No hay como muchas discotecas No, disponibles. no, hasta ahora. Sí, sí. Javier nos está preguntando cómo se llama el libro, pero no has mencionado tantos libros que no sé cuál de todos Y, ellos es el que quieres, Javier. Javier, este último es llamado Source, fuente. Jejeje. So, Source, fuente, Source, de Joseph Jaworski, ese último el que hablaba. Hablamos también del poder versus fuerza de David Hawkins, hablamos también de El código de la emoción de Bradley Nelson anteriormente. Sí. Source, perdón mi pronunciación paisa en inglés, lo escribo aquí. Ahí Source. está. Source, de Joseph Jaworski. Una joya de libro muy recomendable para poder ver cómo se integra todo este lenguaje que hemos tenido el día de hoy a nivel de organizaciones bastante reconocidas. Mi querido, gracias nuevamente por todo lo compartido. Ha sido un placer inmenso tenerte en nuestro programa. Quedan las Gracias. puertas abiertas para otro momento porque esto sé que tiene mucho, pero mucho para dar. Claro que Y sí, claro que sí. seguramente que va a haber la oportunidad de podernos reencontrar. Gracias, gracias, gracias nuevamente y te queremos mucho. Igualmente, igualmente, Adriana, gracias a ti, gracias a Ernie por la invitación. Muy feliz de haber compartido. Se me pasó esta hora y media volando, o sea que eso es buen síntoma. Un síntoma, definitivamente Sí. que sí. Bueno, gracias Jessica, también a todos los conocidos, perdona. Mira, Agustina, veo a Pilar, Jorge, sí, a Graciela, Javier, sí, queridos, gracias por estar, por participar. Gracias, Juancho. Abrazo del corazón. gracias, 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 Gracias. gracias a todos ustedes. Recuerden que estaremos aquí el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York.
Recuerden que Dios es amor, nosotros parte de ese amor y por favor, inunden todos los rincones del mundo con ese amor. Gracias, Juancho. Nos estamos viendo. Gracias. Bye.